Si trabajar duro fuera realmente el secreto para hacerse rico, entonces los hombres y mujeres que trabajan 12 horas al día deberían ser los más ricos de la sociedad. Pero no lo son. De hecho, ocurre exactamente lo contrario. Las personas que realizan los trabajos más agotadores, los que requieren más esfuerzo físico, más horas, más sacrificio, suelen ser también las que viven más cerca de las deudas, de la incertidumbre y de la preocupación constante por el dinero. Y eso debería hacernos detenernos un momento y pensar, porque durante décadas nos han repetido una idea muy simple. Trabaja duro, sé disciplinado, ahorra un poco y algún día todo valdrá la pena. Pero la realidad económica del mundo, cuenta una historia muy distinta. En mi vida, he pasado más de 70 años observando cómo se mueve el dinero, cómo se construyen las grandes fortunas, y cómo millones de personas trabajan cada vez más, pero avanzan cada vez menos. Y si hay algo que he aprendido en todo ese tiempo, es esto. La riqueza rara vez es una recompensa directa del esfuerzo. La riqueza es una recompensa de la estrategia. Y mientras millones de personas siguen vendiendo su tiempo, día tras día, creyendo que ese es el camino hacia la libertad, el verdadero juego del dinero ocurre en otro lugar. Ahora déjame hacerte una pregunta muy sencilla, pero muy incómoda. Si llevas años trabajando duro, ¿por qué la libertad financiera todavía parece tan lejana? La pregunta es incómoda, pero también es necesaria. Porque si llevas años trabajando duro, levantándote temprano, cumpliendo horarios, haciendo todo lo que te dijeron que debías hacer, y aún así la libertad financiera sigue pareciendo un destino lejano, entonces tal vez el problema no sea tu esfuerzo. Tal vez el problema sea la idea que te enseñaron desde el principio. Durante generaciones, la sociedad ha repetido una historia muy simple. Primero, estudia. Luego, consigue un buen empleo. Trabaja duro. Sé responsable. Ahorra un poco de dinero. Y después de 40 años, tal vez puedas retirarte. Esa historia suena razonable, incluso noble. Pero hay algo curioso en ella. Nadie se detiene a preguntar si realmente funciona. Mira a tu alrededor, con honestidad. Piensa en las personas más trabajadoras que conoces. Personas que pasan toda su vida cumpliendo horarios, trabajando fines de semana, aceptando horas extra, sacrificando tiempo con su familia, todo con la esperanza de un futuro más estable. Y sin embargo, muchos de ellos siguen atrapados en el mismo lugar. No porque sean perezosos, no porque les falte disciplina, sino porque el sistema que están siguiendo nunca fue diseñado para hacerlos ricos. La mayoría de las personas no se da cuenta de esto, porque la historia del trabajo duro está profundamente ligada a algo muy poderoso: la moral. Desde pequeños nos enseñan que el esfuerzo es virtud, que el sacrificio es honorable, que trabajar más horas es una señal de responsabilidad. Y en muchos sentidos, esas ideas tienen valor. El esfuerzo importa, la disciplina importa, la responsabilidad importa. Pero cuando hablamos de dinero, el mundo no funciona con las mismas reglas morales. El dinero sigue reglas matemáticas, y la matemática es fría. No le importa cuánto te esfuerces. No le importa cuánto sudor pongas en tu trabajo. No le importa cuántas horas pases frente a una computadora, o en una fábrica, o conduciendo en el tráfico cada mañana. El sistema económico recompensa otra cosa. Recompensa propiedad. Recompensa apalancamiento. Recompensa escala. Y esa es la gran mentira que casi nadie explica. A millones de personas se les enseña a vender su tiempo, cuando el verdadero juego del dinero consiste en poseer activos. Es una diferencia pequeña, en apariencia, pero cambia absolutamente todo. Cuando vendes tu tiempo, tus ingresos siempre estarán limitados por algo muy simple: el número de horas que tiene el día. Puedes trabajar más rápido, puedes trabajar más duro, puedes incluso conseguir un mejor salario, pero el reloj siempre gana. En cambio,
Cuando posees activos, el dinero deja de depender directamente de tu tiempo. Un negocio puede producir ingresos mientras duermes. Una inversión puede crecer durante años, sin que tengas que intercambiar horas por dinero. Un activo bien elegido puede trabajar para ti, incluso cuando tú no estás trabajando. Y esa es la diferencia silenciosa que separa dos mundos. Uno, donde las personas pasan su vida corriendo en la rueda del esfuerzo. Y otro, donde el capital empieza a trabajar por sí mismo. El problema es que la mayoría de las personas nunca aprende esta diferencia. Porque todo el sistema, desde la educación hasta la cultura laboral, está diseñado para entrenarte en una sola cosa: ser un trabajador eficiente, no un dueño, no un inversionista, no alguien que piense en términos de activos. Y cuando una sociedad entera es educada para vender tiempo, ocurre algo inevitable. Las personas trabajan más, pero el verdadero poder económico permanece en otro lugar. Cuando entiendes esa diferencia entre vender tiempo y poseer activos, empiezas a ver algo que antes parecía invisible: la estructura completa del salario. Porque el salario, a primera vista, parece algo seguro. Cada mes llega un pago. Cada semana recibes un ingreso. Y eso crea la sensación de estabilidad. Pero si miramos el salario con calma, con lógica, descubrimos algo que muy pocas personas analizan. El salario sigue una ecuación extremadamente simple. Ingreso es igual a tiempo multiplicado por salario. Tiempo por dinero. Eso significa que tu capacidad de generar ingresos depende directamente de algo que tiene un límite absoluto: las horas del día. Todos tenemos exactamente el mismo recurso: 24 horas. No importa si eres un empleado, un gerente o un director. El reloj nunca se detiene. Puedes trabajar más horas. Puedes aceptar horas extra. Puedes incluso conseguir un aumento. Pero tu ingreso siempre estará limitado por el mismo techo invisible: tu tiempo. Y cuando un sistema económico depende completamente de tu tiempo, ocurre algo inevitable. Tu crecimiento financiero se vuelve lineal. Avanza, pero lentamente. Paso a paso, año tras año, salario tras salario. Ahora pensemos en algo aún más importante. Mientras tu ingreso crece lentamente, hay otras fuerzas que se mueven mucho más rápido: la inflación, los impuestos y el aumento constante del costo de vida. En muchos países de América Latina, este fenómeno es especialmente visible. Personas que trabajan cada vez más, pero sienten que su dinero alcanza cada vez menos. Imagina un salario promedio. En algunos países de la región, el ingreso mensual puede rondar los 500, 700, tal vez $1,000. Durante años, esa cantidad parece suficiente para cubrir lo básico. Pero luego llegan los aumentos de precios. La comida sube, el transporte sube, la electricidad sube, el alquiler sube, y lentamente, sin hacer mucho ruido, el poder adquisitivo comienza a desaparecer. Es como intentar correr en una cinta de gimnasio. Te esfuerzas, sudas, te mueves con intensidad, pero al final, sigues exactamente en el mismo lugar. Ese es el problema silencioso del ingreso lineal. El salario puede crecer, pero el sistema alrededor de él también cambia. Y muchas veces, cambia más rápido. Entonces aparece otra presión: los impuestos. Antes de que el dinero llegue completamente a tus manos, una parte ya ha sido descontada. Es el precio de participar en el sistema. Y así, cuando sumas todos los elementos, el panorama se vuelve más claro. Tiempo limitado, inflación constante, impuestos inevitables. El resultado es una estructura que mantiene a millones de personas dentro del mismo ciclo: trabajar, gastar, volver a trabajar. Por eso, después de observar los mercados durante décadas, llegué a una conclusión que puede sonar incómoda, pero que es profundamente real. El salario no es una escalera hacia la riqueza. El salario es una jaula elegante. Una jaula que ofrece comodidad suficiente para seguir funcionando, pero rara vez libertad suficiente para escapar.
Y aquí es donde quiero detenerme un momento, porque esta conversación no es solo teórica. Quiero saber algo de ti. Quiero escuchar tu opinión. ¿Crees que alguien puede hacerse realmente rico únicamente con su salario, sin inversiones, sin activos, sin negocios, solo con un empleo? Escríbelo en los comentarios, porque entender cómo pensamos sobre el dinero es el primer paso para empezar a verlo de manera diferente. Cuando observas esta realidad, el ingreso limitado por el tiempo, la presión constante de la inflación y los impuestos que reducen lo que llega a tus manos, empiezas a comprender algo aún más profundo. El sistema económico confunde esfuerzo con valor, y esa confusión ha moldeado la forma en que millones de personas entienden el dinero. Desde pequeños, se nos enseña una ecuación moral muy simple. Más esfuerzo debería significar más recompensa. Si alguien trabaja el doble, debería ganar el doble. Si alguien se esfuerza más, debería vivir mejor. Suena justo, suena lógico, pero el mercado no funciona con lógica moral. El mercado funciona con lógica económica. Y en la economía, el valor no se mide por cuánto sudas, sino por el impacto que generas. Piensa en esto por un momento. Un obrero puede trabajar 10 horas bajo el sol, realizando un esfuerzo físico enorme. Mientras tanto, el dueño de la empresa puede tomar una sola decisión estratégica en una reunión de 30 minutos, y esa decisión puede generar millones de dólares. ¿Significa eso que el dueño trabajó más duro? No. Significa que su posición dentro del sistema tiene mayor escala. Ese es el principio que cambia completamente la forma en que se construye la riqueza. La escala. Cuando vendes tu tiempo, tu impacto económico está limitado por lo que puedes hacer personalmente. Un médico puede atender cierto número de pacientes al día. Un abogado puede llevar cierto número de casos. Un empleado puede completar cierto número de tareas. Pero el dueño de una empresa puede construir un sistema donde cientos o miles de personas trabajan dentro de una estructura que multiplica el valor generado. Eso no depende de esfuerzo físico. Depende de diseño. Depende de estructura. Depende de propiedad. Y ahí aparece otra palabra clave que muchas personas escuchan, pero pocas entienden realmente. Apalancamiento. El apalancamiento es la capacidad de producir más valor, utilizando recursos que no dependen exclusivamente de tu propio tiempo. Puede ser capital, puede ser tecnología, puede ser talento de otras personas, puede ser un sistema automatizado, pero el resultado siempre es el mismo. Más impacto, sin multiplicar tu esfuerzo personal. Por eso, cuando miras las grandes fortunas del mundo, descubres algo curioso. No fueron construidas trabajando más horas que todos los demás. Fueron construidas controlando sistemas que operan a gran escala. Empresas, plataformas, inversiones, activos que continúan produciendo valor, incluso cuando sus dueños no están presentes. Mientras tanto, el trabajador promedio sigue atrapado en una lógica completamente diferente. La lógica del esfuerzo, trabajar más, hacer más horas extra, aceptar más responsabilidades, intentar compensar con sacrificio lo que el sistema nunca diseñó para recompensar. Y aquí aparece una de las verdades más incómodas del mundo financiero. El mercado no recompensa esfuerzo, recompensa propiedad. Quien posee el activo controla el flujo económico. Quien solo aporta trabajo recibe una fracción del valor creado. No porque el trabajo no sea importante, sino porque el diseño del sistema prioriza a quien controla el activo. Es una diferencia silenciosa, pero enorme. Es la diferencia entre participar en el sistema y poseer una parte del sistema, entre trabajar dentro de una máquina o ser dueño de la máquina. Por eso, cuando muchas personas miran a los grandes inversionistas y dicen que parecen tranquilos, incluso relajados, a veces sienten que algo no encaja, porque estamos acostumbrados a pensar que la riqueza debería venir acompañada de agotamiento. Pero en realidad, cuando el sistema está bien diseñado, el esfuerzo deja de ser el factor principal.
El capital comienza a moverse por su propia estructura. Y mientras millones de personas siguen midiendo su valor en horas trabajadas, los verdaderos constructores de riqueza están pensando en algo completamente distinto. Cómo construir sistemas que sigan produciendo valor, incluso cuando ellos no están trabajando. Cuando empiezas a entender esta diferencia entre esfuerzo y propiedad, entre trabajo y sistema, muchas cosas empiezan a verse con mayor claridad. Y para explicar esta idea, siempre me gusta recordar una historia sencilla, una historia que refleja muy bien cómo funciona realmente el mundo del dinero. Cuando era joven, mucho antes de que la gente me llamara inversionista, yo no estaba pensando en trabajar más horas que los demás. Estaba pensando en algo distinto. Estaba pensando en cómo hacer que el dinero trabajara por mí. Tenía apenas 11 años, cuando compré mis primeras acciones. No eran muchas, no era una gran cantidad de dinero, pero aquella pequeña inversión me enseñó algo que cambiaría la forma en que vería el mundo para siempre. Mientras yo dormía, esa inversión seguía existiendo. Mientras estaba en la escuela, esa inversión seguía existiendo. Mientras hacía otras cosas, el capital seguía ahí, trabajando silenciosamente. No necesitaba pedir permiso. No necesitaba horas extra. No necesitaba levantarse temprano. Simplemente estaba trabajando. Años después, cuando empecé a estudiar empresas, descubrí algo aún más interesante. Las compañías más exitosas no dependen de una sola persona trabajando duro. Dependen de sistemas bien construidos. Un buen negocio puede operar todos los días. Puede vender productos. Puede generar ingresos. Puede crecer. Incluso cuando el dueño está leyendo, caminando o pensando. Y esa es una diferencia enorme con el modelo tradicional del salario. Cuando vendes tu tiempo, el ingreso se detiene en el momento en que tú te detienes. Pero cuando posees una parte de un sistema, el valor puede seguir creciendo durante décadas. Por eso, durante gran parte de mi vida, mi rutina diaria no se parecía a la de la mayoría de ejecutivos. No pasaba el día corriendo de reunión en reunión. No estaba intentando trabajar más horas que todos los demás. Pasaba gran parte de mi tiempo leyendo, pensando, analizando empresas, esperando pacientemente, hasta encontrar oportunidades extraordinarias. Porque en el mundo de la inversión, no gana quien corre más rápido. Gana quien toma las decisiones correctas en el momento correcto. Esa paciencia, esa capacidad de esperar, es lo que permite que el capital se multiplique. Mientras muchos están ocupados trabajando más horas, intentando ganar un poco más cada mes, los verdaderos inversionistas están concentrados en algo completamente distinto. Encontrar activos capaces de trabajar durante años. Activos que puedan crecer. Activos que puedan producir valor, incluso cuando ellos no están trabajando. Y cuando empiezas a mirar el mundo desde esa perspectiva, descubres algo fascinante. La riqueza rara vez aparece como resultado del esfuerzo constante. La riqueza aparece cuando un sistema bien construido comienza a trabajar por ti. Y cuando finalmente alguien logra aumentar su ingreso, cuando después de años de esfuerzo aparece un mejor salario, una promoción o un negocio que comienza a producir más dinero, muchas personas creen que por fin han roto el ciclo. Pero en realidad, muchas veces, apenas están entrando en otra trampa. Una trampa mucho más silenciosa. La prisión del consumo. Porque cuando el ingreso aumenta, algo curioso suele ocurrir. El estilo de vida también aumenta. La casa se vuelve más grande. El coche se vuelve más caro. Las vacaciones se vuelven más lujosas. La ropa cambia. Los restaurantes cambian. Incluso el círculo social empieza a cambiar. Y poco a poco, sin que casi nadie lo note, los gastos empiezan a crecer al mismo ritmo que los ingresos. Es un fenómeno tan común que los economistas tienen un nombre para él. Inflación del estilo de vida. Significa algo muy simple. Cada vez que ganas más dinero, tu forma de vivir se ajusta automáticamente para consumir ese nuevo nivel de ingreso.
Al principio parece una recompensa merecida. Después de todo, trabajaste duro. Te lo ganaste. Pero lo que muchas personas no ven es que este pequeño cambio puede convertirse en una cadena invisible. Porque cuando tu estilo de vida se vuelve más caro, también se vuelve más difícil de sostener. Ahora necesitas el mismo salario, solo para mantener lo que ya tienes. El coche, la hipoteca, las suscripciones, los gastos diarios. Y así, lo que parecía progreso, se convierte en una nueva forma de dependencia. He visto esto muchas veces. Personas que ganan el doble, pero siguen viviendo al límite. Personas que tienen ingresos altos, pero casi ningún patrimonio. Personas que parecen exitosas desde afuera, pero que en realidad están atrapadas en una estructura financiera extremadamente frágil. Porque todo su ingreso está comprometido con mantener una vida costosa. Y aquí aparece una de las lecciones más importantes que aprendí observando a los verdaderos constructores de riqueza. La riqueza no se construye aparentando riqueza. La riqueza se construye acumulando activos. Cada dólar que se utiliza para impresionar a otros es un dólar que deja de trabajar para ti. Cada gasto innecesario es capital que ya no puede invertirse, crecer o multiplicarse. Por eso, muchas de las personas más ricas del mundo tienen algo en común que sorprende a quienes no entienden este juego. No sienten la necesidad de demostrar su riqueza. No compiten en apariencia. No convierten el consumo en su identidad. Porque saben algo que la mayoría ignora. El consumo puede sentirse como libertad, pero en exceso puede convertirse en otra prisión. Una prisión cómoda, elegante, incluso admirada por otros. Pero una prisión al fin y al cabo. Y mientras muchas personas siguen corriendo, intentando ganar más dinero para sostener un estilo de vida cada vez más caro, los verdaderos inversionistas están haciendo algo completamente distinto. Están utilizando su dinero para comprar más libertad en el futuro. Cuando comienzas a ver todas estas piezas juntas, el salario limitado por el tiempo, la presión constante de la inflación, la presión silenciosa del consumo, algo importante se vuelve evidente. La mayoría de las personas está jugando un juego diferente al de la verdadera riqueza. No porque les falte inteligencia, no porque les falte disciplina, sino porque nunca les enseñaron cuál es el juego real. El verdadero juego de la riqueza no consiste en trabajar cada vez más. Consiste en construir fuentes de valor que no dependan directamente de tu tiempo. Porque hay una diferencia fundamental entre ganar dinero y crear riqueza. Ganar dinero es un evento. Trabajas, recibes un pago. Trabajas otra vez, recibes otro pago. Pero la riqueza es un sistema que sigue produciendo valor, incluso cuando tú no estás presente. Eso puede tomar muchas formas. Puede ser un negocio que genera ingresos todos los días. Puede ser una inversión en empresas sólidas que continúan creciendo con el tiempo. Puede ser un activo digital, una propiedad o cualquier estructura que produzca flujo económico de manera constante. Lo importante no es el tipo de activo. Lo importante es la lógica que hay detrás. Mientras el trabajador vende tiempo, el inversionista adquiere activos. Mientras uno depende del esfuerzo diario, el otro construye mecanismos que siguen funcionando con el paso de los años. Es una diferencia silenciosa, pero enorme, porque cuando empiezas a acumular activos, ocurre algo que cambia completamente la dinámica del dinero. El capital empieza a trabajar, y cuando el capital trabaja, el tiempo deja de ser el único motor de tu ingreso. Las inversiones crecen, los dividendos aparecen, los negocios se expanden, y lentamente, el esfuerzo personal deja de ser el factor dominante. Eso no significa que el trabajo deje de ser importante. Significa que el trabajo se convierte en una fase inicial, no en una prisión permanente. Trabajas para construir activos. No trabajas toda la vida, solo para mantener un salario. Por eso, muchas de las personas que han logrado verdadera independencia financiera no hablan únicamente de trabajar más. Hablan de construir sistemas. Hablan de pensar a largo plazo.
Hablan de permitir que el tiempo y el capital hagan su trabajo, porque al final, el objetivo no es acumular más horas de trabajo. El objetivo es acumular más libertad sobre tu tiempo. Y aquí quiero detenerme un momento, porque esta es una pregunta que revela mucho sobre cómo vemos el dinero. Si pudieras elegir, ¿preferirías ganar dinero trabajando más horas? ¿O preferirías que tu dinero trabajara por ti? Escríbelo en los comentarios, porque la respuesta a esa pregunta suele marcar la diferencia entre quien solo participa en el sistema y quien comienza a entender cómo funciona realmente el juego de la riqueza. Cuando miras todo el panorama, el salario limitado por el tiempo, la presión silenciosa de la inflación, la trampa del consumo y la diferencia entre esfuerzo y propiedad, empiezas a entender algo que muy pocas personas se detienen a analizar. La mayoría de las personas no pierde en el juego del dinero por falta de trabajo. Pierde porque está jugando el juego equivocado. Durante décadas, millones de personas han seguido el mismo guión: estudiar, trabajar, ahorrar un poco, esperar que con el tiempo las cosas mejoren. Y para algunos, ese camino puede ofrecer estabilidad, pero rara vez ofrece libertad, porque cuando tu ingreso depende únicamente de tu tiempo, siempre habrá un límite invisible frente a ti. Puedes avanzar, puedes mejorar, pero el reloj siempre está presente. En cambio, cuando empiezas a construir activos, cuando empiezas a pensar como dueño, cuando permites que el capital trabaje junto contigo, el panorama cambia completamente. El dinero deja de ser únicamente el resultado de tu esfuerzo diario. Empieza a convertirse en un sistema que crece con el tiempo, un sistema que puede multiplicarse, un sistema que, poco a poco, te devuelve algo que es mucho más valioso que el dinero: tu tiempo. Y al final, ese es el verdadero objetivo de la riqueza. No se trata de acumular números en una cuenta bancaria. Se trata de tener control sobre tu vida, sobre tus decisiones, sobre cómo eliges pasar tus días. Porque el recurso más escaso que tenemos no es el dinero, es el tiempo. Y el tiempo, una vez que se va, nunca vuelve. Por eso, cada decisión financiera que tomas hoy es también una decisión sobre tu futuro, sobre cuánta libertad tendrás, sobre cuánta tranquilidad podrás construir, y sobre si dentro de 10, 20 o 30 años seguirás vendiendo tu tiempo, o habrás construido algo que empiece a trabajar a tu favor. La decisión, como casi todas las decisiones importantes en la vida, siempre comienza con una simple pregunta: ¿quieres seguir jugando el mismo juego? ¿O estás listo para empezar a jugar uno diferente? Si este video te hizo ver el dinero desde una nueva perspectiva, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí hablamos de mentalidad financiera, inversión y libertad económica, con ideas inspiradas en las estrategias de grandes inversionistas como Warren Buffett. Y si encontraste valor en esta reflexión, comparte este video con alguien que también esté trabajando duro, pero que quizás todavía no ha descubierto cómo hacer que el dinero empiece a trabajar para él.